Ya sabéis que los datos del uso en Abismo son totalmente públicos y aunque en el canal no suelo traer esa clase de vídeos, si queréis que traiga análisis de los personajes más usados en cada Abismo, dejadmelo en los comentarios. Hoy, después de darme un repaso durante los últimos 6 meses de Genshin Impact y los usos más altos de los personajes y equipos más jugados de todo el juego, hoy os voy a traer un top de equipos rotísimos, súper fuertes, pero que son los personajes menos usados y los equipos menos usados de Genshin Impact. Así que hoy el vídeo os va a traer sorpresas, os va a traer aprendizaje, os va a traer bastantes cosas interesantes y equipos que quizá no conocíais, pero también a lo mejor vosotros mismos podéis darme ideas de algún equipo que no aparezca en este vídeo, así que ya sabéis que os estaré leyendo los comentarios. Y ahora sí, casi me ahogo. Y ahora sí, dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, recordar que ayuda mucho al canal, que el equipo del canal lo agradece un montón, que el canal está creciendo mucho y que estamos a las puertas de preparar un muy buen posicionamiento antes de Natlan, así que explotar todo lo que es gratis para vosotros porque nos beneficia y nos ayuda un montón para que el canal siga creciendo y tengáis mejor contenido. Y ahora sí, top equipos rotos que nadie juega. Bien, vamos a empezar por un 5 estrellas que muchos y muchas en la comunidad sí tienen mucho cariño y es Yae Miko. Yae tiene bastantes equipos, a día de hoy con Chebrus se juegan muchas variantes de sobrecarga que están bastante bien, pero principalmente Yae tiene 2 equipos que son su techo y su mayor daño por rotación, pero cada uno de los dos tiene sus complicaciones y a día de hoy, después de repasar arduamente la lista de lo más y lo menos jugado en los abismos, los 2 mejores equipos de Yae actualmente nadie los juega literalmente y son el Yae Hyperbloom y el Yae AFK, que me habéis escuchado hablar mucho de este equipo en muchísimos vídeos y básicamente consisten en, por un lado, el Yae Hyperbloom tiene la dificultad y por eso no mucha gente lo juega, de que Yae se tiene que construir triple maestría, pero que en los substats tiene que tener proporción crítica y recarga para que también haga daño de Aggravate con los golpes de los tótems, aparte de explotar los Hyperlooms. El equipo de Yae Hyperloom se debe jugar con Yae en campo dando básicos también para que también explote Hyperloom con los básicos y tiene ciertas variantes, pero principalmente el Yae Shinkyu Yelan Nahida con un aporte defensivo un poco nulo, pero con la distancia de Yae que es muy fuerte y muy buena en los golpes de los tótems de Yae, te dan una de las variantes más fuertes de Yae. Aunque también no es muy jugado porque hay otros Hyperlooms, el Nahida doble Hydro Cookie, los equipos de Alhaitham, los equipos de Sino, los equipos de Clorinde actualmente y muchas otras variantes de Hyperloom. Pero quien pruebe este equipo de Yae le va a explotar la cabeza. Y al igual el equipo de Yae AFK, que consta de Yae, Fischl, Nahida Baizu o en su defecto Yao Yao o Kirara. Es un equipo donde vas tirando todo desde muchísima distancia y los enemigos se van desapareciendo literalmente como cuando Thanos chasqueó los dedos. Es un equipo con un daño altísimo y es un equipo que te permite tener mucho sustain defensivo si vas principalmente con Baizu, pero este equipo no se juega tanto porque no mucha gente tiene a Baizu, ya que es bastante core o bien a Yao Yao, pero la gente tampoco sube mucho a Yao Yao porque a veces no es indispensable en ninguna cuenta ni es uno de los mejores 4 estrellas del juego. Siguiente equipo rotísimo que no todo el mundo juega y seguimos por la línea del Dendro porque vamos a acabar de una manera muy espectacular. No malinterpreten mis palabras. Así que Razor Thunder Fury. Siempre que se habla de Razor en algún vídeo y ahora viene en el banner, siempre explico este equipo y siempre hay algún comentario de ¿qué es eso, Phil? ¿El Razor qué? Básicamente es un equipo, como expliqué en el vídeo de los 4 estrellas, de Razor con Shinkyu, Nahida, Bennett. Hay alguna variante con Yelan, pero recomiendo Shinkyu muchísimo porque no quieres ese daño de Yelan, lo que quieres es la aplicación hidro de Shinkyu con las mitigaciones, con la resistencia a la interrupción y alguna cosa más para que Razor con la C6 de Bennett pueda pegar básicos de Pyro, pero su ulti mete golpes de Electro. Razor va a triple maestría, explota los Crepitar y los Hyperloom. Al mismo tiempo, hay muy pocos equipos que se basen en Crepitar más Hyperloom en el mismo equipo y esto es muy interesante y eso hace que el daño aumente un montón. El único problema de este equipo es la recarga de energía, pero es el equipo que no solo te puede dar todas las alas del abismo si tienes estos personajes y además hay 3, 4 estrellas, el único 5 estrellas es Nahida, sino que además nos lleva a Razor un personaje de la 1.0 bastante querido al cielo y permitiéndonos hacer todos los retos del juego. El siguiente equipo también tiene que ver con un equipo de la 1.0 y no solo eso, sino que además es un equipo basado en un personaje que está en el banner
promoción, no sé cómo se llama este banner, el banner este de Noel de los 10 deseos y 8 deseos, este banner que nadie juega a día de hoy porque es una estafita básicamente. Nadie tira este banner porque no sirve para nada, porque no te cuenta los deseos para el banner permanente normal. Pues bien, Noel, que es el personaje que entre comillas regalan en todas las cuentas al principio de Genshin porque tiene un banner propio que no recomiendo tirar, que a día de hoy ojalá las poquitas personas que tienen el banner de Noel todavía ahí sin haberlo tocado, sois unos gigachats y sois los que sabéis realmente a leer al juego y sabéis lo que tenéis que hacer y no desperdiciar deseos. Pero básicamente Noel tiene un equipo rotísimo que no se juega porque existen Itto y Navia con sus respectivos equipos, pero hay combinaciones de Noel con Furina, que como Noel cura al equipo, activa muy bien todas las cargas de Furina y se puede combinar con 2 geos más y jugar Noel Gorou y un último geo como Yunjin, como Shiori, como Albedo, y con Furina obviamente, o Noel Furina y puedes jugar doble hidro para la consonancia hidro y más vida, y otro geo, puedes jugar Noel, Shiori, Yelan, Furina. Y tienes una variante de equipos de Noel tremendamente poderosa que prácticamente nadie juega. Vamos con los siguientes equipos y ahora vamos a hablar de Gaming. Y me diréis, Phil, pero ¿cómo que Gaming? ¿Cómo que equipos que nadie juega? ¿Cómo que si Gaming es un personaje increíble que... No, tranquilo. Todo el mundo sabe que Gaming hace vaporizados, que Gaming tiene un equipazo con Gaming, Furina, Xianjun, Bennett, que se puede jugar más free to play jugando Gaming, Xin-Q, Kazuha, Sakarosa o Bennett. Pero Gaming tiene otro equipo que nadie juega, que está muy roto y que literal se puede destrozar las salas del abismo y que solo cuenta con personajes 4 estrellas. Y me diréis, espera. ¿Qué? Gaming tiene un equipo de derretidos que nadie juega y que literalmente es de los mejores equipos free to play de todo Genshin Impact. Estamos hablando del Gaming doble crío, doble piro o Gaming un crío con un anemo pero intentando que se imbuya de crío. Sí, amigos, efectivamente equipos de Gaming, Diona C6 por el crío extra, por la C6 de la maestría y demás, Rosaria y Bennett, es decir, un derretidos, en su momento se jugaba el Bennett Xiangling, Rosaria Xiangyun como derretidos inversos, pues el techo de los derretidos, y no son inversos, son derretidos normales por el piro, lo tiene a día de hoy Gaming. Y aquí puedes sustituir a Diona por Sakarosa tirando la ulti de Rosaria, luego la ulti de Sakarosa y luego la ulti de Bennett para que Sakarosa se imbuya de crío. Y aquí vamos a jugar de nuevo un equipo que no tiene sentido con Gaming, haciendo, como digo, derretidos inversos con un daño espectacular. Bueno, derretidos inversos no, derretidos normales, con un daño espectacular. En el caso de jugar Sakarosa, como no hay tanta aplicación de crío, sí que voy a comentaros que es muy importante que los descendentes tengan como medio segundo de delay, los hagáis muy despacito para que Gaming pueda derretir. Va a derretir, pero tienes que esperar ese medio segundo entre descendente y descendente. Y básicamente el equipo de Gaming derretidos para jugadores nuevos, para equipos de full 4 estrellas, Gaming C1, Bennett C1, Diona sí es importante en este equipo C6 y Rosaria C2, que es la constelación que te da más segundos en tu ulti y tienes uno de los mejores equipos del juego a mínima inversión y encima todo 4 estrellas. Ahora, siguiendo con el piro, voy a explicar un equipo que de nuevo nadie he visto jugar, pero se revienta las salas, que es un equipo de Raiden sobrecarga. Raiden tiene muchos equipos como el Hyper Carry, como el Raiden National, como algún Hyper Bloom con Raiden jugándose triple maestría con Nahida y doble hidro, o incluso algún Raiden en la core de Sino o la core de Clorinde, que es un Raiden con Furina, Nahida, Baizu, donde te puedes beneficiar de la C2 de Furina y de Nahida. Estos equipos con Carry Electro tienen unos techos increíbles por contar con eso, la C2 de Furina y de Nahida, pero es que Raiden tiene un equipo aparte donde no va a jugar, porque no es el Hyper Carry, y no estoy hablando del equipo con Chebrus, que es el Hyper Carry cambiando a Kazuha, sino es más una variante del Raiden National, que no mucha gente juega y que en algunos casos, sobre todo contra muchos enemigos o enemigos que no van a verse salir volando por la sobrecarga, es un equipazo que te puede destrozar las alas. Y hablo de un Raiden sobrecarga usando personajes especialmente rotos. Raiden, Kazuha, Xiangling, Bennett. Este equipo no es que sea tan poco jugado, creo que será más jugado que los anteriores, pero creo que más la gente que lo ha llegado a usar es por necesidad, porque no tenía otros personajes, porque tenía a Xin-Q y a Furina o Xin-Q y Yelan en otro equipo, y porque dijo, vamos a probar, y vamos a probar ese Raiden, Kazuha, Xiangling, Bennett. Este equipo de Raiden sobrecarga, no hablo de Chebrus, no hablo de variantes de Raiden, Jae, Xiangling, Chebrus, que también es un muy buen equipo de sobrecarga, pero este sí se usa medianamente. Probarlo porque vais los resultados de verdad que os van a explotar la cabeza cuando lo veáis. Y ahora vamos con dos equipos
para finalizar el vídeo con broche de oro relacionando todo lo anterior, que puede ser que tenga mucha relación con Emily, que esta es la sorpresa, porque Emily viene a jugarse equipos que son fuertes, pero que no se han terminado de explotar a día de hoy, pero sí que con Emily van a mejorar bastante y sabemos que la línea de Natlan va a ser, por lo menos al principio, mantener estos equipos. Ya sabemos que Mualani será muy buena vaporizando sobre una quemadura, también tendrá equipos vaporizando sin una quemadura, y sabemos que Kimmich es un carry dendro, pero enfocado a la quemadura y crepitar, cosa que no teníamos hasta ahora, pero que hará un buen desempeño en los equipos antiguos de Alheizam y de Tignari, los Hyperblooms con Cookie triple maestría, para que me entendáis. Así que tenemos los derretidos sobre quemadura, y sobre todo con Emily, y los crepitar. Hay un crepitar muy antiguo que explota la sala sin ningún tipo de sentido y que además aprovecha a Kazuha explotando los crepitar, porque Kazuha va a triple maestría normalmente, que es Nahida Shinkyu, que aquí viene muy bien por las mitigaciones, el micro healing y todo lo que nos ayuda a que el daño crepitar nos golpee, Bennett y Kazuha. ¿Por qué Bennett? Porque aquí Bennett, ¿qué va a bufar el ataque de quién? Si Kazuha va con maestría, Shinkyu es verdad que hace daño, pero no tanto. Nahida también utiliza el ataque, pero aprovecha más la maestría. Bennett está para que Kazuha siempre se imbuya de piro, y entonces Kazuha, tanto dentro de su ulti como las elementales dentro de la ulti de Bennett, una vez se acabe la ulti de Kazuha, siempre se imbuyan de piro y siempre exploten los crepitar con los 1000 y pico o más de maestría, ya que Kazuha podéis llegar a 1000 de maestría con su construcción normal, y encima Nahida va a dar un bono de 250 de maestría al personaje en campo, que será Kazuha explotando los crepitars. Así que tenéis un equipo que no tiene sentido, que es un equipo con personajes, como veis, que existen hace mucho ya, que nadie juega, pero que revienta y que seguramente mejore con Emily en vez de Nahida. Y luego, como digo, los derretidos inversos sobre quemadura. Aquí el que más aprovecha todo esto son Ganyu y Grizzly. Ganyu tiene distancia, con lo cual bien, porque no se le pega la quemadura y no pues se quita vida sola. Pero Grizzly sí que es melee y sí que se termina quitando vida solo, con lo que con la llegada de Emily, que va a reducir un 90% el daño de quemadura al personaje en campo, pues se va a poder jugar un Grizzly, Emily, Xiangling, Bennett. Y este equipo va a ser poderosísimo, porque Xiangling algún derretido soltará, pero no es lo que tiene que hacer en ese caso. El daño bruto de Xiangling es muy alto, la consonancia piro, el bufo de ataque que le va a dar Bennett a Grizzly para que derrita, Emily que nos va a poner dendro y un daño de sub DPS como dentro también muy alto, y sobre todo Grizzly va a poder hacer limpio su gameplay con ese derretido sobre quemadura sin bajarse la vida y al final terminar necesitando de una bárbara o de una Kiki porque se va a ir al otro barrio. Y para terminar, y esto es un equipo que sí se juega, pero suele haber muchos hidros y a día de hoy, desde la salida de Furina, tiene más protagonismo, pero antes de eso la gente le costaba dividir los hidros. Tenemos un equipo muy poderoso, de los más poderosos del juego, que es el Vape and Chill, el doble hidro, doble piro. Bennett, Xiangling, Furina, Yelan. Este equipo de Furina Yelan solo funciona si Yelan es C2 por la aplicación extra para que los vaporizados se los repartan entre Xiangling y Furina, y aparte tienes el bufo de ataque que va a dar Bennett a Xiangling, tienes la consonancia hidro para que Yelan y Furina hagan más daño, tienes a Bennett carry en campo teniendo elementales cada 2 segundos que pudiesen vaporizar, y quien no tenga esto, Yelan C2 para la aplicación hidro, el equipo de toda la vida se ha jugado con Yelan, Shinkyu, Xiangling, Bennett, haciendo que Bennett además vaporice todas las elementales, aparte de vaporizar con este Shinkyu C6 y la aplicación tan loca que puede llegar a tener todas las ultis de Xiangling. Si al final juegas Furina, Yelan, Xiangling, Bennett y no tienes la C2 de Yelan para la aplicación, hay un poco menos de daño, pero igual se reparten los vaporizados entre todos y el daño sigue siendo espectacularmente alto, menos cuando el vaporizador se lo lleva algún hit de la ulti de Yelan, que ahí sí vas a perder un poco de daño. Pero si vaporiza Xiangling, increíble. Si vaporiza el elemental de Bennett, 80k de elemental de Bennett. Si vaporiza un golpe de Furina, otros 80 o 100k. Si vaporiza un hit de Yelan, ahí perdiste daño. Así que poquito más. El último es un bonus track y aquí tenéis los equipos rotísimos, menos jugados a día de hoy de Genshin Impact. Os animo a probar todos y cada uno porque vais a ver cómo se derriten las salas, cómo la sinergia de los equipos es muy poderosa y cómo os va a sorprender realmente con los personajes medianamente bien construidos, las posibilidades que puede llegar a haber. Y esto es lo interesante del juego, la cantidad de combinaciones fuera de lo establecido que se pueden generar. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis y chaito.